Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve la presentación. Ok, perfecto. Silencio. Bueno, entonces, pues todo lo que hemos hablado de medición y ese tema, pues que hemos venido, pues digamos, practicando, va encaminado a lo que es el manejo de las propiedades. Y las propiedades serán, pues, aquellos instrumentos que me van a permitir, pues, reconocer el comportamiento de un sistema o de, digamos, normalmente el término sistema se asocia al fluido que yo estoy trabajando, ¿no? Que yo estoy analizando. Entonces cualquier característica de un sistema se va a conocer como una propiedad. Propiedades hay muchas, ¿no? Y algunas pues pueden ser conocidas. Digamos que son conocidas o tenemos un cierto concepto de ellas porque son cercanas a nuestros órganos de los sentidos. Por ejemplo, la presión o la temperatura o la masa, nosotros tenemos algún concepto previo de ellas. Otras de pronto no es tan fácil uno acercarse a ellas porque a nivel de sensorial no es tan directo. Por ejemplo, la conductividad térmica, la conductividad eléctrica o un módulo de elasticidad. Bueno, ustedes como estudiantes de ingeniería han trasegado por la carrera y han tenido que ver con múltiples propiedades, ¿no? Vamos nosotros a hablar de algunas que serán necesarias, serán fundamentales para estudiar los fluidos. No son muchas tampoco, haremos, digamos, claridad en las más relevantes. Las propiedades tienen como una clasificación. Yo puedo denominar como propiedades intensivas aquellas que son independientes de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, la temperatura, la presión, son propiedades intensivas. No dependen de la cantidad de masa, la cantidad de sustancia que tenga lo que yo estoy analizando. Pueden haber propiedades extensivas que, pues al contrario, el valor depende de la extensión del sistema, de la cantidad de sustancia que yo analice. Por ejemplo, la masa, el volumen, la cantidad de movimientos son ejemplos. Hay unas propiedades extensivas que matemáticamente se dice uno las normaliza, es decir, las especifica por unidad de masa. Esas propiedades extensivas por unidad de masa se van a denominar específicas. Entonces, cuando yo hable de una propiedad específica, pues estoy hablando de una propiedad por unidad de masa. Bueno, comencemos definiendo una primera propiedad que a nosotros nos va a ser muy útil y es la denominada densidad. La densidad se define como la masa de sustancia que yo tengo en un momento, ¿cierto? En un sistema dividido o considerado por unidad volumétrica, por unidad de volumen. La densidad, y esto es algo, digamos, como para tener presente, se va a simbolizar con la letra griega ρ, esa letrica griega que tenemos ahí, y es, digamos, casi que una norma, o no sé si llamarlo un estándar, se me hace un poco arriesgado hablar de un estándar, pero sí es muy difundido que en cualquier libro de mecánica de fluidos o incluso a nivel de un escrito, un artículo, lo que sea, si uno encuentra esa letra griega, este símbolo, entonces está hablando de una densidad. Entonces, la densidad es igual a la relación entre la masa y el volumen. El recíproco o el inverso multiplicativo de la densidad se denomina el volumen específico.
El volumen específico será entonces la relación entre el volumen que ocupa una sustancia con respecto a la cantidad de sustancia o la cantidad de masa que yo tengo. Entonces, densidad y volumen específico. En mecánica de fluidos utilizamos un parámetro que se conoce como la gravedad específica. La gravedad específica consiste en una relación entre la densidad del fluido que yo quiero, digamos, analizar con respecto a la densidad del agua. Entonces, la gravedad específica es una relación entre la densidad de la sustancia que yo quiero analizar con respecto a la densidad del agua. Bueno, la densidad del agua entonces la vamos a tomar como una referencia, como un patrón. Esa densidad del agua, ¿de cuánto va a ser? Esa densidad del agua se considera que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, la densidad de las sustancias depende de la temperatura. Entonces, bueno, depende también de otras cosas, de la presión atmosférica, bueno, etc. Pero digamos, para nosotros tener un nivel de referencia o un punto de referencia, esa densidad del agua de 1000 kilogramos metro cúbico la vamos a considerar como la densidad del agua en un punto que se conoce como el punto triple. El punto triple del agua es un estado termodinámico en el cual pueden coexistir el agua en sus tres fases, o sea, en fase gaseosa, en fase líquida y en fase sólida. Y se da a una temperatura de 4 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Entonces, normalmente y en los ejercicios, digamos, por razón de aproximación y por razón pues que es simple de recordar, vamos a considerar la densidad del agua como de 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero esto hay que tener en cuenta que para un dato más preciso, pues la densidad del agua va a cambiar con respecto a la temperatura. Sin embargo, para efectos de la gravedad específica, entonces voy a considerar esa densidad del agua como la densidad patrón de 1000 kilogramos por metro cúbico. Yo haría una pregunta, les haría una pregunta a ustedes. ¿Qué unidades tendría la densidad? La gravedad específica, perdón. La densidad tendría unidades, vale la pregunta, ¿cierto? A pesar del lapsus. ¿Qué unidades tendría la densidad? Pregunto. ¿Qué unidades tendría la densidad, chicos? Kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico por Kilómetros sobre metro cúbico, ¿cierto? Sería una medida de densidad en el sistema internacional, ¿no? Entonces, o libra masa por pie cúbico, sistema inglés, ¿sí? Sería una medida de densidad, muy bien, o sea, una medida de masa por unidad de volumen. Pero, la gravedad específica, ¿qué unidades tendría entonces? Pregunto. ¿Qué unidades tendría la gravedad específica? Así como está definida, ¿no? Como la estamos definiendo acá. Kilogramos sobre metro cúbico. Mira cómo está definida, mira cómo está definida la densidad de una sustancia sobre la densidad del agua. ¿Qué unidades tendría? Gramos sobre centímetro. No, Adimensional, ¿Tendría? sería una dimensional, ¿cierto? No tendría unidades. Entonces por eso hablo de que la gravedad específica es un parámetro. Entonces simple y sencillamente es un número, pero es un número que nace o digamos se define a partir de una relación de densidades. Y esa gravedad específica se la vamos a asociar a una distancia, a una sustancia, perdón. No sé, yo puedo decir, por ejemplo, que la gravedad específica del mercurio, el mercurio es muy denso, la gravedad específica del mercurio es de 13.6.
Claro, es 13.6 veces la densidad del agua, material muy denso. Entonces va a ser un número, pero ese número, pues digamos que entraña una relación entre la densidad de la sustancia con respecto a esa densidad del agua que estamos considerando de 1000 kilogramos metro cúbico, ¿no? Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta. Más adelante, sobre todo en hidrostática, vamos a utilizar mucho y va a ser muy útil el concepto de gravedad específica. Bueno, aquí tenemos, y esta parte de la presentación, pues no voy a detenerme mucho porque, pues, tiene la consecuente utilización de las unidades correspondientes, ¿cierto? De densidad y, por ejemplo, hacer la conversión de unidades de densidad en sistema internacional, como esta que tengo acá, ¿m? Con respecto a pasarlas o a convertirlas a la densidad en el sistema inglés. Entonces aquí estoy haciendo un ejercicio de conversión. Como les decía en la clase anterior, pues no me gusta detenerme en hacer, digamos, muchos ejercicios de conversión. Hay que hacerlos, se recomienda que ustedes los hagan, pero no me gusta quedarme ahí porque, pues primero yo tengo que avanzar en temática y segundo, pues podemos ir practicando eso, avanzando con la temática. Entonces aquí tenemos un ejercicio de conversión, de una conversión de la densidad del agua patrón con respecto a la densidad del agua en sistema inglés. Entonces la densidad del agua en el sistema inglés, la densidad patrón sería de 62.34 libras masa por pie cúbico. ¿Okay? Aquí tenemos un ejercicio. Aquí existiría otro ejercicio. Este ejercicio entonces observemos que utiliza el concepto de gravedad específica. Dicen que la gravedad específica del querosene es de 0.804. Observemos que ese punto 804 es independiente del tipo de unidades que yo maneje, ¿no? Las unidades sí tienen que ser consistentes, obviamente, pero el concepto de gravedad específica, como es adimensional, pues el valor de la gravedad específica es independiente de si yo trabajo en sistema internacional o trabajo en sistema inglés. ¿Ok? Entonces ahí está el ejercicio para que lo revisen. No me voy a detener, digamos, mucho aquí. Y un cálculo de peso específico. El peso específico, aquí lo habíamos definido, es el inverso, es el recíproco de la densidad, ¿no? Entonces, el otro ejercicio que estaba mostrando corresponde a un análisis de peso específico. Bueno. De volumen específico, perdón. El volumen específico acá, que es el inverso de la densidad. Bueno, siguiente propiedad que vamos a trabajar corresponde al peso específico. La clase anterior también hicimos la distinción entre lo que era masa y lo que era fuerza, ¿no? Entonces, recordemos que el peso es la fuerza, ¿cierto? La fuerza de atracción que tiene un cuerpo debido a estar en el campo gravitacional terrestre. Es una fuerza de atracción del planeta hacia ese cuerpo. Entonces, el peso es una fuerza, ¿no? ¿Está asociada a la masa? Sí, pero el peso es una fuerza. Entonces, el peso específico se define como el peso por unidad volumétrica de fluido, entendiéndose el peso, vuelvo y repito, como una fuerza. Entonces, nuevamente una pregunta para ustedes. ¿Qué unidades tendría el peso específico? Pregunto. ¿En qué unidades yo mediría el peso de algo? Newton. En Newton, ¿cierto? Porque el peso es una fuerza. Entonces yo mediría el peso de algo en Newton. Entonces el peso específico tendría unidades de ¿qué?
Newton por unidad de volumen, o sea, Newton por metro cúbico, o Newton sobre centímetro cúbico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el peso específico, recordemos que tiene unidades de peso por unidad de volumen, ¿no? Eso es bien importante que lo tengan presente. El peso específico se denota con esta letra griega que se llama gamma, la letra gamma. Bueno. Y yo puedo tener una relación entre el peso específico y la densidad a través de esta expresión. Entonces, recordemos que el peso de una sustancia, cómo lo puedo calcular? Pues es el producto de la masa por la gravedad. Y la masa por unidad de volumen, pues es la densidad. Entonces, el peso específico va a ser igual a la densidad multiplicado por la gravedad. ¿Ok? Esa va a ser una ecuación que es bien importante que la tengamos presente. Me permitirá viajar entonces de densidad, de masa, a unidades de peso, fuerza, ¿no? Es como lo que vamos a trabajar con esa relación. Bueno, más ejercicios de tratamiento de unidades y de conversión de unidades, ¿no? Bueno. Hay una propiedad que está asociada a los fluidos que se conoce como viscosidad. Entonces, esta propiedad sí es bien importante, digamos, es como la razón de ser por la cual no quería perder la sesión de hoy, porque es importante que la tengan presente, ¿no? La tengan presente. Entonces, la idea, digamos, más importante de la presentación del día de hoy era hablar sobre viscosidad. Entonces, a ver, esta es una propiedad que es inherente a los fluidos. O sea, si yo hablo de una viscosidad, estoy hablando o ya se sobreentiende que hay un fluido involucrado. ¿Sí? Una manifestación de la viscosidad o manifestaciones de la viscosidad lo podemos ver, por ejemplo, en situaciones como las siguientes. De pronto, nosotros podríamos decir que somos o estamos como diseñados para movernos con cierta facilidad en el aire. ¿Sí? No digo que volemos, pero digo que me muevo, camino, y yo estoy en una masa de aire y me muevo con relativa facilidad. Si yo intentara caminar en el agua, por ejemplo, y lo hemos vivido, ¿cierto? Cuando pronto intentamos por ahí eh, caminar en una piscina, nosotros vemos que el agua ofrece una resistencia, ¿cierto? Ofrece una dificultad a yo poder moverme en una piscina. Y extrapolemos la situación a que esa piscina fuera de un fluido como por ejemplo un aceite, una miel de abejas, un jarabe, una jalea, pues sería más difícil. Entonces, el fluido ejerce una resistencia o puede ser a moverse o puede ser a que algo se mueva dentro de él. Entonces la viscosidad la vamos a entender como esa resistencia que ofrece el fluido o a entrar en movimiento, por eso es bien importante en el tema industrial, ¿no? Yo necesito mover fluidos y esos fluidos pues es posible que generen una resistencia al movimiento y pues yo la tengo que cuantificar. O a que un cuerpo se mueva también dentro de él. Esa es la definición de viscosidad. Bueno, perdón.
¿Cómo nos vamos a aproximar a este fenómeno? El fenómeno de viscosidad fue analizado por Newton, por Sir Isaac Newton, hace muchos años. Newton, pues es un personaje muy prolífico, ¿no? Tiene trabajos en dinámica, en óptica, estableció la ley fundamental de la mecánica, bueno, en fin. Y también trabajó viscosidad y propuso un modelo que se llama modelo newtoniano de viscosidad. Y es el modelo que, digamos, describe el análisis de viscosidad de la gran mayoría de fluidos que yo utilizo a nivel práctico. Así que a pesar de ser descubierto, más que descubierto, deducido, hace alrededor de unos 400 años, es vigente. ¿Qué propone Newton? Newton propone que el fluido sea considerado como un mazo de cartas, como un mazo de naipes. Como un naipe, perdón, como un mazo de cartas. Cada carta del fluido, o cada carta del naipe más bien, va a representar una capa de fluido. Entonces, ¿qué le va a suceder al naipe cuando yo le aplico una fuerza como la que estoy haciendo acá en esta foto? Aquí está mi dedo, ahí estoy en la placita de ingeniería. Hace muchos años tomé esa foto, cuando entré a la universidad, y estoy ahí colocando el naipe y le estoy aplicando una fuerza con mi dedo. Entonces, ¿qué le va a pasar al naipe? El naipe va a cambiar de forma. Y ese cambio de forma es lo que nosotros denominamos una deformación. El naipe está cambiando de forma. Bueno. Pero el naipe tiene la siguiente característica. Él se va a deformar siempre y cuando yo esté aplicando fuerza. O sea, mientras yo mantenga mi dedo ahí y esté empujando el naipe, él va a cambiar de forma, más o menos de la manera que está mostrando la foto inferior, la foto de acá. Si yo retiro mi dedo de ahí, ¿qué va a pasar? Pues primero, el naipe va a quedar deformado y segundo, la deformación va a cesar, va a finalizar. Eso es lo que se denomina una deformación continua. Normalmente los autores de los libros de mecánica de fluidos inician definiendo el fluido así. El fluido es una sustancia que se deforma continuamente. Bueno, en presencia de un esfuerzo cortante, ahorita vamos a ver ese concepto, pero el concepto de deformación continua es ese. O sea, existirá deformación en la medida en que exista ¿qué? En que exista fuerza. Bueno. Entonces, esta fuerza o este efecto yo lo debo cuantificar o lo debo, digamos, medir en términos del área sobre la cual está trabajando. O sea, esa fuerza se considera aplicada sobre un área, sobre una carta, por así decirlo. Ese concepto entonces se traduce en lo que se denomina un esfuerzo. Entonces el esfuerzo, y en este caso es un esfuerzo cortante, se designa o se cuantifica como la relación entre la fuerza y el área sobre la cual estoy aplicando esa fuerza. Bueno. Entonces, volviendo al mazo de naipes, aquí tengo un problema que estoy presentando desde la presentación de ok. Bueno. Entonces, decíamos que si yo encuentro la tangente de este ángulo, pues encuentro el ángulo. La tangente de este ángulo, ¿cómo la puedo encontrar? Pues observemos que acá yo tengo un triangulito rectángulo.
Si yo conozco esta distancia, que la voy a llamar de A, y conozco esta distancia que ya sé que es L, la función tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Entonces sería igual a de A sobre L. Y de A, ¿cómo la puedo calcular? Pues yo puedo calcularla como una distancia que recorre este punto de aquí hasta acá. Como yo conozco la velocidad, pues sí, tengo la velocidad y tengo un tiempo muy pequeñito, encuentro esta distancia, dividido entre L. O sea que observemos que tengo B por dt sobre L, pero B sobre L, ¿qué será? Pues será el gradiente de velocidad. Aquí tenemos una ecuación de diferenciales, ¿no? Una ecuación diferencial. Yo puedo arreglar esto de esta manera. Entonces observemos que aparece el gradiente de velocidad y eso aquí me dice, o el resultado de esto es que es igual a d beta sobre dt. ¿Qué me medirá d beta sobre dt? Bueno, beta es el ángulo con el cual yo mido la deformación del bloque. Entonces, d beta de t me medirá como la velocidad, ¿cierto? La rapidez con la cual el bloque se deforma. Eso es lo que le denominan razón de deformación o rapidez de deformación. Y digamos que el resultado que estamos obteniendo ahí, simple y sencillamente me está diciendo que la rapidez de deformación es igual al gradiente de velocidad. Gradiente de velocidad. Bueno, esto está sustentado a nivel experimental, pero yo creo que no hay, digamos, como mayor dificultad en entender que si yo aplico más esfuerzo o aplico más fuerza sobre el bloque de fluido, sobre el naipe, pues se va a deformar más rápido. Entonces, podemos decir que debe existir una relación, una proporción entre el esfuerzo aplicado y la rapidez de deformación que tenemos acá. O sea que debe existir una relación entre el esfuerzo aplicado y el gradiente de velocidad. Yo no sé todavía cómo es esa relación. O sea, no estamos diciendo que es directamente proporcional, que es lineal, que no es lineal. Eso no lo sabemos todavía. Pero sí, digamos que uno puede decir que en la medida en que yo aplique más esfuerzo, el fluido se va a deformar más rápido. Eso es, digamos, la conclusión de lo que estoy diciendo ahí. Bueno, yo podría representar eso último que dije. Es decir, yo podría hacer un experimento en el cual yo grafique el esfuerzo cortante y la rapidez de deformación. Entonces, yo por ejemplo podría hacer eso para el agua. Y resulta y sucede que encontraría que al realizar ese esfuerzo voy a tener pues una relación muy lineal, ¿no? O sea, existe una relación lineal entre esfuerzo cortante y rapidez de deformación. O sea que para yo ahora sí decir cómo es esa proporción, puedo establecer una constante de proporcionalidad. Entonces esa constante de proporcionalidad, ahora sí puedo decir, no puedo decir que es proporcional, sino que es igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por el du de y, que es el gradiente de velocidad. El esfuerzo es igual a la constante de proporcionalidad por el du de y. Esa constante de proporcionalidad que vamos a denominar con la letra griega mu, se denomina viscosidad dinámica o absoluta del fluido.
Entonces ahí aparece el concepto de viscosidad. Viscosidad o la viscosidad va a ser como la relación entre el esfuerzo aplicado y qué tan rápido se deforma el fluido. Eso es lo que me mide la viscosidad, ¿sí? Si le aplico un esfuerzo, pues él se va a deformar más rápido, dependiendo del valor de viscosidad que el fluido tenga. Si nosotros analizamos estos datos, esta constante de proporcionalidad vendría a estar representada ¿por qué? Vendría a estar representado por la pendiente de esta recta. ¿Mm? Aquí acabo de hacer el experimento para el agua. Entonces, estos son los datos para el agua. Si yo hiciera el experimento para el aceite, para un aceite, ¿qué encontraría? Pues encontraría que también tiene una relación lineal entre esfuerzo de deformación, pero la pendiente del aceite, ¿cómo es con respecto a la pendiente para el agua? Pues mayor. Así que yo puedo decir que la viscosidad para el aceite es mayor que la del agua. E incluso yo podría hacer el mismo experimento para el aire. Entonces observemos que el aire, pues de las tres sustancias, es la que tiene la pendiente más baja. Entonces se podría decir que el aire es la sustancia menos viscosa, pues que estoy probando de las tres. ¿Ok? Ahora bien, los fluidos que presenten este comportamiento, o sea, que yo pueda encontrar una relación lineal entre esfuerzo y rapidez de deformación, se van a llamar fluidos newtonianos. La gran mayoría de fluidos industriales son newtonianos. El agua, la gran mayoría de lubricantes, la gasolina, la CPM, el diésel, bueno, los combustibles son normalmente fluidos newtonianos. Entonces, eso me permite describir, ¿cierto?, el comportamiento que tienen con respecto a su viscosidad. Cuando se habla de viscosidad se habla de un comportamiento reológico. Entonces, la reología del fluido pues está dada o viene dada por el modelo newtoniano de viscosidad, que me garantiza una relación lineal entre esfuerzo y deformación y rapidez de deformación. Bueno, entonces los fluidos que cumplan con el modelo newtoniano de viscosidad pues se van a llamar fluidos newtonianos, así de simple. ¿Existen fluidos que no cumplen con el modelo newtoniano de viscosidad? Claro que sí. Por ejemplo, este. Este es un fluido que yo le aplico un esfuerzo y él no se deforma. Le aplico más esfuerzo y tampoco se deforma. Un poquito más de esfuerzo y no se deforma. Se comienza a deformar cuando yo supero un umbral de esfuerzo y a partir de ahí pues sí tengo una relación lineal entre esfuerzo cortante y rapidez de deformación. Entonces sería un fluido que antes de un umbral de esfuerzo se comporta como un sólido. Después de superar ese umbral de esfuerzo, sí pues sigue con una relación lineal, como digo. Ese fluido, un fluido raro, se conoce como un plástico de Bingham. Un fluido extraño, ¿no? Corresponde a un polímero que han desarrollado, pues, por la gente que trabaja con el tema de materiales. Observemos este otro fluido. Este fluido, si la viscosidad me representa o viene representada por la pendiente de esta curva, ¿cierto? ¿Qué le va pasando a la viscosidad
en la medida en que él se va deformando más rápido. Aquí comienza con una pendiente más alta, ¿cierto? Y la pendiente va bajando. Entonces, tengo una viscosidad mayor, es un fluido que ofrece una viscosidad alta al comienzo de la deformación y después se va adelgazando, o sea, va reduciendo su viscosidad. Cuando decimos que un fluido se adelgaza, es porque pierde viscosidad. Algunos asocian, algunas personas, y no está bien, asocian la densidad con la viscosidad. No tiene nada que ver. O sea, un fluido denso no necesariamente es un fluido viscoso. Por ejemplo, el agua es muy densa, el agua es más densa que los lubricantes, pero los lubricantes son más viscosos que el agua, entonces no existe una relación. Un fluido denso no necesariamente es un fluido viscoso. Entonces, si hablamos de que el fluido perdió viscosidad, decimos que se adelgazó. Bueno, este fluido que decíamos que comienza grueso, por así decirlo, y se adelgaza, en la medida que se deforma más, se conoce como un fluido pseudoplástico. Creo que también es el que denominan tixotrópico. Según tengo entendido, la tinta de fotocopia o la tinta de los tóner láser, eh, la pasta dental, tienen un comportamiento como de ese estilo. Y este fluido que tenemos acá es un fluido que comienza con una viscosidad baja y se va engrosando, o sea, va aumentando su viscosidad hasta que llega a la viscosidad, a una viscosidad estable. Eso se denomina un fluido dilatante. Normalmente es como el comportamiento de fluidos que tengan sólidos en suspensión, o sea, los lodos de perforación, por ejemplo, sí, básicamente esos lodos que utilizan en la perforación de pozos de petróleo que se introducen, digamos, en el proceso de perforación para la refrigeración de la broca y el recubrimiento del pozo, de lo que llaman el brocal, son fluidos dilatantes, ¿sí? Tienen esa característica. Comienzan muy delgados, pero en la medida en que se les va metiendo más esfuerzo, se engruesan y su manejo es complicado, ¿no? Si uno no tiene en cuenta ese comportamiento, pues puede haber ruptura de bombas, puede haber sobrecalentamiento, muchas cosas en el tema de su transporte. Esos fluidos que no cumplen con un modelo newtoniano de viscosidad, entonces se van a denominar fluidos no newtonianos. Nuestro curso va a versar exclusivamente sobre fluidos newtonianos, ¿no? O sea, se supone que en el tema de viscosidad, pues el fluido al que estemos estudiando, pues cumple con el modelo newtoniano de viscosidad. ¿Sí? Digamos, el modelo es válido y es el que nos va a servir para, pues, resolver los ejercicios que vamos a plantear. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, muchachos. No, señor. No, profe. Bueno, muy bien. La viscosidad tiene unidades. Esa viscosidad que acabamos de exponer se denomina viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. Se podría demostrar, digamos que se los dejo como ejercicio. Eso pues, es un ejercicio de dimensiones. Ustedes podrían demostrar que la viscosidad tiene unidades de kilogramos sobre metro por segundo. O sea, ustedes la pueden despejar de acá, ¿cierto? Y despejándola de acá y haciendo o expresando las unidades de las variables del esfuerzo, de la velocidad y de la posición,
pueden llegar a la conclusión de que la viscosidad tiene unidades de kilogramos sobre metro por segundo, en unidades fundamentales. En unidades derivadas, esta combinación equivale a una unidad que es de 1 newton por segundo sobre metro cuadrado. Esta unidad después la vamos a conocer muy bien. Se va a llamar un pascal, es una unidad de presión. Entonces, la unidad de viscosidad en el sistema internacional se conoce como los pascal segundos. Un pascal segundo. Entonces, una unidad de viscosidad. Existirá un equivalente en sistema inglés. El equivalente al sistema inglés sería una fuerza de 1 libra fuerza por, si no estoy mal, es pie cuadrado por segundo. Esta unidad, o un PS, no sería PSI, perdón. Esa unidad, según tengo entendido, pues es la unidad de viscosidad en el sistema inglés, pero no tiene unidades, no tiene nombre, perdón, no tiene un nombre conocido. Esta, sí la llaman los pascal segundos, unidades de viscosidad dinámica. Bueno, hay una unidad de viscosidad también en dinámica muy utilizada, que se conoce como el poise. Bueno, viene del francés, se debiera pronunciar poise, pero normalmente pues aquí la denominamos un poise. Un poise, en términos del sistema internacional, corresponde a 0.1 pascal segundos. Y se considera que el agua a 20 grados centígrados tiene una viscosidad de 1 centipoise. ¿Cuál es la viscosidad del agua? Pues a 20 grados centígrados es 1 centipoise. ¿Ok? Para que tengamos en cuenta ya manejo de unidades para el caso de la viscosidad dinámica. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Vuelvo y repito. ¿Duda, inquietud? No, señor. Bueno, entonces lo que viene a continuación, pues corresponde a mirar ejercicios, ¿cierto? Mirar ejercicios de viscosidad. Entonces, yo indicaré mañana los ejercicios que vamos a desarrollar o que vamos a pedir que se desarrollen. Ok. Bueno. Entonces, decíamos que si yo encuentro la tangente de este ángulo, pues encuentro el ángulo. La tangente de este ángulo, ¿cómo la puedo encontrar? Pues observemos que acá yo tengo un triangulito rectángulo. Si yo conozco esta distancia, que la voy a llamar de A, y conozco esta distancia que ya sé que es L, la función tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Entonces sería igual a de A sobre L. Y de A, ¿cómo la puedo calcular? Pues yo puedo calcularla como una distancia que recorre este punto de aquí hasta acá. Como yo conozco la velocidad, pues sí, tengo la velocidad y tengo un tiempo muy pequeñito, encuentro esta distancia, dividido entre L. O sea que observemos que tengo B por dt sobre L, pero B sobre L, ¿qué será? Pues será el gradiente de velocidad. Aquí tenemos una ecuación de diferenciales, ¿no? Una ecuación diferencial. Yo puedo arreglar esto de esta manera. Entonces observemos que aparece el gradiente de velocidad y eso aquí me dice, o el resultado de esto es que es igual a d beta sobre dt. ¿Qué me medirá d beta sobre dt? Bueno, beta es el ángulo con el cual yo mido la deformación del bloque. Entonces, d beta de t
me medirá como la velocidad, ¿cierto? La rapidez con la cual el bloque se deforma. Eso es lo que denominan razón de deformación o rapidez de deformación. Y digamos que el resultado que estamos obteniendo ahí, simple y sencillamente me está diciendo que la rapidez de deformación es igual al gradiente de velocidad. Gradiente de velocidad. Bueno, esto está sustentado a nivel experimental, pero yo creo que no hay, digamos, como mayor dificultad en entender que si yo aplico más esfuerzo o aplico más fuerza sobre el bloque de fluido o sobre el naipe, pues se va a deformar más rápido. Entonces, podemos decir que debe existir una relación, una proporción entre el esfuerzo aplicado y la rapidez de deformación que tenemos acá. O sea que debe existir una relación entre el esfuerzo aplicado y el gradiente de velocidad. Yo no sé todavía cómo es esa relación. O sea, no estamos diciendo que es directamente proporcional, que es lineal, que no es lineal. Eso no lo sabemos todavía. Pero sí, digamos que uno puede decir que en la medida en que yo aplique más esfuerzo, el fluido se va a deformar más rápido. Eso es, digamos, la conclusión de lo que estoy diciendo ahí. Bueno, yo podría representar eso último que dije. Es decir, yo podría hacer un experimento en el cual yo grafique el esfuerzo cortante y la rapidez de deformación. Entonces, yo por ejemplo podría hacer eso para el agua. Y resulta y sucede que encontraría que al realizar ese esfuerzo voy a tener pues una relación muy lineal, ¿no? O sea, existe una relación lineal entre esfuerzo cortante y rapidez de deformación. O sea que para yo ahora sí decir cómo es esa proporción, puedo establecer una constante de proporcionalidad. Entonces esa constante de proporcionalidad, ahora sí puedo decir, no puedo decir que es proporcional, sino que es igual a la constante de proporcionalidad multiplicado por el du de y, que es el gradiente de velocidad. El esfuerzo es igual a la constante de proporcionalidad por el du de y. Esa constante de proporcionalidad que vamos a denominar con la letra griega mu, se denomina viscosidad dinámica o absoluta del fluido. Entonces ahí aparece el concepto de viscosidad. Viscosidad o la viscosidad va a ser como la relación entre el esfuerzo aplicado y qué tan rápido se deforma el fluido. Eso es lo que me mide la viscosidad, ¿sí? Si le aplico un esfuerzo, pues él se va a deformar más rápido, dependiendo del valor de viscosidad que el fluido tenga. Si nosotros analizamos estos datos, esta constante de proporcionalidad vendría a estar representada ¿por qué? Vendría a estar representado por la pendiente de esta recta. Aquí acabo de hacer el experimento para el agua. Entonces, estos son los datos para el agua. Si yo hiciera el experimento para el aceite, para un aceite, ¿qué encontraría? Pues encontraría que también tiene una relación lineal entre esfuerzo de formación, pero la pendiente del aceite, ¿cómo es con respecto a la pendiente para el agua? Pues mayor. Así que yo puedo decir que la viscosidad para el aceite es mayor que la del agua. E incluso yo podría hacer el mismo experimento para
el aire. Entonces observemos que el aire, pues de las tres sustancias, es la que tiene la pendiente más baja. Entonces se podría decir que el aire es la sustancia menos viscosa, pues que estoy probando de las tres. ¿Ok? Ahora bien, los fluidos que presenten este comportamiento, o sea, que yo pueda encontrar una relación lineal entre esfuerzo y rapidez de deformación, se van a llamar fluidos newtonianos. La gran mayoría de fluidos industriales son newtonianos. El agua, la gran mayoría de lubricantes, la gasolina, la CPM, el diésel, bueno, los combustibles son normalmente fluidos newtonianos. Entonces, eso me permite describir, ¿cierto?, el comportamiento que tienen con respecto a su viscosidad. Cuando se habla de viscosidad, se habla de un comportamiento reológico. Entonces, la reología del fluido, pues está dada o viene dada por el modelo newtoniano de viscosidad, que me garantiza una relación lineal entre esfuerzo y deformación, y rapidez de deformación. Bueno, entonces los fluidos que cumplan con el modelo newtoniano de viscosidad, pues se van a llamar fluidos newtonianos, así de simple. ¿Existen fluidos que no cumplen con el modelo newtoniano de viscosidad? Claro que sí. Por ejemplo, este. Este es un fluido que yo le aplico un esfuerzo y él no se deforma. Le aplico más esfuerzo y tampoco se deforma. Un poquito más de esfuerzo y no se deforma. Se comienza a deformar cuando yo supero un umbral de esfuerzo y a partir de ahí pues sí tengo una relación lineal entre esfuerzo cortante y rapidez de deformación. Entonces sería un fluido que antes de un umbral de esfuerzo se comporta como un sólido. Después de superar ese umbral de esfuerzo, sí, pues sigue con una relación lineal, como digo. Ese fluido, un fluido raro, se conoce como un plástico de Bingham. Un fluido extraño, ¿no? Corresponde a un polímero que han desarrollado, pues, por la gente que trabaja con el tema de materiales. Observemos este otro fluido. Este fluido, si la viscosidad me representa o viene representada por la pendiente de esta curva, ¿cierto? ¿Qué le va pasando a la viscosidad en la medida en que él se va deformando más rápido? Aquí comienza con una pendiente más alta, ¿cierto? Y la pendiente va bajando. Entonces, tengo una viscosidad mayor, es un fluido que ofrece una viscosidad alta al comienzo de la deformación y después se va adelgazando, o sea, va reduciendo su viscosidad. Cuando decimos que un fluido se adelgaza, es porque pierde viscosidad. Algunos asocian, algunas personas, y no está bien, asocian la densidad con la viscosidad. No tiene nada que ver. O sea, un fluido denso no necesariamente es un fluido viscoso. Por ejemplo, el agua es muy densa, el agua es más densa que los lubricantes, pero los lubricantes son más viscosos que el agua, entonces no existe una relación. O un fluido denso no necesariamente es un fluido viscoso. Entonces, si hablamos de que el fluido perdió viscosidad, decimos que se adelgazó. Bueno. Este fluido que decíamos que comienza con grueso, por así decirlo, y se adelgaza, en la medida que se deforma más, se conoce como un fluido pseudoplástico.
creo que también es el que denominan tixotrópico. Según tengo entendido, la tinta de fotocopia o la tinta de los toner láser, eh, la pasta dental, tienen un comportamiento como de ese estilo. Y este fluido que tenemos acá es un fluido que comienza con una viscosidad baja y se va engrosando, se va aumentando su viscosidad hasta que llega a la viscosidad, a una viscosidad estable. Eso se denomina un fluido dilatante. Normalmente es como el comportamiento de fluidos que tengan sólidos en suspensión, o sea, los lodos de perforación, por ejemplo, sí, básicamente esos lodos que utilizan en la perforación de pozos de petróleo que se introducen, digamos, en el proceso de perforación para la refrigeración de la broca y el recubrimiento del pozo, de lo que llaman el brocal, son fluidos dilatantes, ¿sí? Tienen esa característica. Comienzan muy delgados, pero en la medida en que se les va metiendo más esfuerzo, se engruesan y su manejo es complicado, ¿no? Si uno no tiene en cuenta ese comportamiento, pues puede haber ruptura de bombas, puede haber sobrecalentamiento, muchas cosas en el tema de su transporte. Esos fluidos que no cumplen con un modelo newtoniano de viscosidad, entonces se van a denominar fluidos no newtonianos. Nuestro curso va a versar exclusivamente sobre fluidos newtonianos, ¿no? O sea, se supone que en el tema de viscosidad, pues el fluido al que estemos estudiando, pues cumple con el modelo newtoniano de viscosidad, ¿sí? Digamos, el modelo es válido y es el que nos va a servir para, pues, resolver los ejercicios que vamos a plantear. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, muchachos. No, señor. No, profe. Bueno, muy bien. La viscosidad tiene unidades. Esa viscosidad que acabamos de exponer se denomina viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. Se podría demostrar, digamos que se los dejo como ejercicio. Eso pues, es un ejercicio de dimensiones. Ustedes podrían demostrar que la viscosidad tiene unidades de kilogramos sobre metro por segundo. O sea, ustedes la pueden despejar de acá, ¿cierto? Y despejándola de acá y haciendo o expresando las unidades de las variables del esfuerzo, de la velocidad y de la posición, pueden llegar a la conclusión de que la viscosidad tiene unidades de kilogramos sobre metro por segundo, en unidades fundamentales. En unidades derivadas, esta combinación equivale a una unidad que es de 1 newton por segundo sobre metro cuadrado. Esta unidad después la vamos a conocer muy bien. Se va a llamar un pascal, es una unidad de presión. Entonces, la unidad de viscosidad en el sistema internacional se conoce como los pascal segundos. Un pascal segundo. Entonces, una unidad de viscosidad. Existirá un equivalente en sistema inglés. El equivalente en sistema inglés sería una fuerza de 1 libra fuerza por, si no estoy mal, es pie cuadrado por segundo. Esta unidad, o un PS, no sería PSI, perdón. Esa unidad, según tengo entendido, pues es la unidad de viscosidad en el sistema inglés, pero no tiene unidades, no tiene nombre, perdón, no tiene un nombre conocido. Esta, sí la llaman los pascal segundos, unidades de viscosidad dinámica. Bueno, hay una unidad de viscosidad también
en dinámica muy utilizada que se conoce como el poise. Bueno, viene del francés, se debiera pronunciar poise, pero normalmente pues aquí la denominamos un poise. Un poise, en términos del sistema internacional, corresponde a 0.1 pascal segundos y se considera que el agua a 20 grados centígrados tiene una viscosidad de 1 centipoise. ¿Cuál es la viscosidad del agua? Pues a 20 grados centígrados es 1 centipoise. ¿Ok? Para que tengamos en cuenta ya manejo de unidades para el caso de la viscosidad dinámica. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Vuelvo y repito. ¿Duda, inquietud? No, señor. Bueno, entonces lo que viene a continuación, pues corresponde a mirar ejercicios, ¿cierto? Mirar ejercicios de viscosidad. Entonces, yo indicaré mañana los ejercicios que vamos a desarrollar o que vamos a pedir que se desarrollen